es cómo sería, o si usted fuera presidente hoy, ¿usted cómo manejaría esa relación si fuera hoy y esta situación que se presenta? Primero, déjenme decirle que da grima, da rabia escuchar las declaraciones del pusilánime ministro de Defensa que tiene Colombia, suplicándole a los bandidos que liberen a nuestra policía y a nuestros soldados secuestrados, a los funcionarios del CTI. ¿En manos de quién estamos? De arrodillados al crimen. Qué vergüenza de ministro y ni qué decir del presidente y del resto del gabinete. En una reciente entrevista concedida a Noticias Caracol, al abogado y líder político Abelardo de la Espriella le hicieron una pregunta clave, de esas que no admiten respuestas superficiales. ¿Qué haría él, si fuera presidente de Colombia, para recomponer las relaciones con Estados Unidos? La pregunta no es menor. Hoy la relación bilateral atraviesa tensiones diplomáticas, mensajes contradictorios y una evidente pérdida de confianza internacional. Lo interesante no fue solo la pregunta, sino la forma directa, estratégica y sin rodeos con la que de la Espriella respondió. Y eso es lo que vamos a analizar a fondo. Con respecto a su pregunta, es tan sencillo como esto. Miren, cuando salga Petro de la ecuación, las relaciones con los Estados Unidos se van a recomponer. Y no voy a decir aquí en Noticias Caracol que es que yo soy el único que las puede recomponer. No, cualquiera que no sea del petrismo y que defienda las ideas que defiende Petro y que además haga alianza con el narcoterrorismo y con los grupos delincuenciales, tiene las puertas abiertas en los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos no es con Colombia, es con Gustavo Petro y su gobierno, que han hecho absolutamente todo para dañar las relaciones. ¿Por qué han hecho todo? Porque no han fumigado los cultivos ilícitos. Ante la pregunta puntual sobre qué le reclama hoy Estados Unidos a Colombia, Abelardo de la Espriella es directo y no esquiva el tema más sensible, el narcotráfico. Señala que uno de los mayores errores del gobierno de Gustavo Petro ha sido abandonar la fumigación aérea sin ofrecer una alternativa eficaz, mientras los cultivos ilícitos no solo se mantienen, sino que siguen creciendo. De la Espriella afirma que para Washington el mensaje es claro y preocupante. Colombia dejó de usar una herramienta que, aunque polémica, contenía la expansión de la coca y al mismo tiempo no frenó la creación de nuevos cultivos ni mostró resultados contundentes con la erradicación manual. Desde su visión, Estados Unidos no evalúa discursos, evalúa cifras, y las cifras hoy muestran más hectáreas sembradas, más producción potencial y menos control efectivo. Eso, dice, rompe uno de los pilares históricos de la relación bilateral. Porque se ha desmantelado todo el programa de interdicción aérea y marítima para combatir el narcotráfico. Porque hay zonas de Colombia, por ejemplo, como el departamento del Cauca, en el que domina el narcoterrorismo por completo. Porque el señor Petro sube a bandidos en las ciudades a la tarima pública y los presenta como grandes señores y les promete no extraditarlos bajo la cobija mentirosa de la paz total, que es total impunidad para los delincuentes. Porque el señor Petro ha tenido relación estrecha con el régimen narcodictador de Venezuela, quien hoy, el cabecilla de ese régimen, está hoy procesado en los Estados Unidos, precisamente por su relación, entre otras cosas, con las guerrillas colombianas. Porque además el señor Petro le entregó una zona franca en el Catatumbo a Maduro y a toda esa banda criminal del Cartel de los Soles, que sí existe porque allí en el indictment, en la acusación está mencionado, le entregó una zona a todo el bandidaje FARC, ELN, para traficar drogas sin ningún control. Entonces, el problema de los Estados Unidos no es con Colombia, es con Gustavo Petro y con su gobierno, que ha hecho todo lo posible porque el narcoterrorismo, porque el narcotráfico se dispara en Colombia. Hoy estamos produciendo el 70% de la cocaína mundial y eso no es gratis, eso tiene un nombre y se llama Gustavo Petro. En la entrevista, la pregunta sobre Estados Unidos no apunta solo a diplomacia, apunta a liderazgo real. Abelardo de la Espriella entiende que la relación con Washington se define menos por discursos y más por señales de control y autoridad del Estado. Desde su visión, el gobierno actual envió una señal peligrosa: ceder terreno, no solo territorial, sino institucional. Cuando el Estado deja de imponer límites claros frente a economías ilegales, el mensaje hacia afuera es inmediato: hay debilidad. Y en política internacional, la debilidad no genera solidaridad, genera desconfianza. De la Espriella explica que Estados Unidos no exige perfección, exige dirección. Un aliado que reconoce los problemas, pero demuestra capacidad de corregirlos. En cambio, lo que hoy percibe Washington, según él, es un país atrapado en debates ideológicos mientras los problemas estructurales avanzan sin freno. Aquí introduce un concepto clave: autoridad sin complejos.
Gobernar no es complacer sectores, es tomar decisiones impopulares cuando el interés nacional lo exige. Para él, renunciar a herramientas de control sin reemplazos eficaces equivale a gobernar con esperanza, no con resultados. También subraya que la política exterior no se improvisa ni se usa como escenario de activismo. Cada mensaje presidencial tiene consecuencias económicas, comerciales y estratégicas. Cuando esas consecuencias no se calculan, el costo lo pagan los ciudadanos, no los discursos. Su conclusión es sobria pero firme. Colombia no necesita pedir perdón ni confrontar a nadie. Necesita orden interno para poder exigir respeto externo. Porque ningún país negocia de igual a igual cuando primero ha renunciado a ejercer autoridad dentro de sus propias fronteras. Este enfoque, más que una crítica puntual, es una advertencia de fondo. La política internacional empieza en casa. Y si el Estado no manda en su territorio, difícilmente será escuchado en el mundo. Señor precandidato, incluso estábamos escuchando hace tan solo unos minutos al expresidente Álvaro Uribe mencionar la importancia de que el país trabaje para que regrese la asistencia que llegaba con el Plan Colombia y que se suspendió en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo haría usted para reactivar esa ayuda que en el pasado sirvió, por ejemplo, para asistencia militar y para todos esos asuntos que usted menciona, por ejemplo, la erradicación de cultivos ilícitos? Ahí hay un tema muy importante y es que al país no se le puede olvidar. Recuerden ustedes que el narcodictador Maduro fue garante del proceso de paz de Juan Manuel Santos y las FARC. Ahí también participó Iván Cepeda. Y fue Santos precisamente el que no aceptó que empezaran a operar las bases que nos iban a permitir la lucha frontal contra el narcotráfico. Ante la pregunta sobre la entrada de ayuda exterior para combatir el narcotráfico, Abelardo de la Espriella no duda en poner el tema sobre la mesa con una visión pragmática. Para él, aceptar cooperación internacional no es perder soberanía, es reconocer que el narcotráfico es un problema transnacional que supera fronteras y capacidades aisladas. De la Espriella aclara que la ayuda externa, especialmente de Estados Unidos, no debe entenderse como intervención, sino como alianza estratégica cuando el Estado mantiene el control y define las reglas del juego. El problema, señala, no es la cooperación. El problema es cuando un país pierde liderazgo interno y luego pretende imponer condiciones desde la debilidad. Su mensaje final es claro: ningún país puede combatir redes criminales globales actuando solo, pero tampoco puede delegar su autoridad. La clave está en el equilibrio: mando nacional, cooperación internacional y resultados medibles. Con respecto a su pregunta puntual, 330.000 hectáreas, hay que empezar a fumigarlas ya. Y eso, lo que he propuesto en una carta que le he enviado a los Estados Unidos recientemente al gobierno de los Estados Unidos, es conformar una fuerza binacional conjunta. Todos los aviones, los helicópteros, todo está en tierra, la mayoría de nuestros helicópteros y aviones. No podemos empezar la fumigación, necesitamos que los Estados Unidos nos presten unos aviones para empezar a hacerlo. Hay una limitante legal, que es una sentencia de la Corte Constitucional. Yo he propuesto que podemos fumigar con bioherbicidas para no violentar la decisión de la Corte Constitucional, con la que yo no estoy de acuerdo, pero hay que acatar. Y para eso, por supuesto, hay que retomar el control territorial. Y eso viene de la mano de una alianza estrecha con los Estados Unidos y con el Estado de Israel, para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de drones, de tecnología y por supuesto de presupuesto que nos permita ampliar el pie de fuerza y retomar cuanto antes los territorios que están tomados por el crimen organizado. Eso se hace con determinación, se hace con carácter. Y a eso he venido precisamente, a resolver los problemas de Colombia. Y Estados Unidos es un aliado fundamental, al igual de Israel, en la solución de esos problemas que requieren voluntad política porque se pueden hacer. Entonces la gente dirá: no, es que los aviones no están listos, es que no hay presupuesto para tal. Bueno, se busca la forma y se empieza a hacer, porque Colombia debe combatir el más grande de todos los cánceres que tiene nuestro país, que es el narcotráfico. Hasta que no acabemos con el narcotráfico, no vamos a tener una paz real, no la paz que se negocia con los bandidos, sino la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República.